Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos en la luz y el amor de nuestro Creador infinito. Estamos muy agradecidos por esta conexión. A medida que surge más información de diversas fuentes, los secretos guardados durante mucho tiempo sobre la inteligencia no humana, que han estado ocultos a la humanidad, finalmente están comenzando a ver la luz del día. Esta revelación no es un evento singular, sino más bien un despliegue de verdades que han estado enterradas durante demasiado tiempo. Las reacciones dentro del colectivo humano en respuesta a esta revelación son tan variadas como los propios individuos. A algunos les resulta casi imposible aceptar la existencia de seres de otro mundo como parte de su realidad, o creen que todos los seres galácticos son negativos, lo que les genera miedo. Esto está llevando a una desconexión entre ellos y aquellos que están abiertos a estas verdades. Esta división crea desafíos significativos en la comunicación y la comprensión, ya que los escépticos a menudo descartan las experiencias y perspectivas de otros que han tenido encuentros con naves extraterrestres o con los propios seres galácticos. Hemos dicho antes que, una vez que presencias la verdad, no se puede dejar de ver, y este principio subraya el poder transformador de la conciencia. Por otro lado, existe un grupo considerable de personas que optan por ignorar por completo el tema de la revelación por diversas razones. Este grupo a menudo se encuentra profundamente arraigado en sus rutinas diarias, preocupado por los aspectos mundanos de la vida, y como resultado, exhibe un desinterés en explorar estas revelaciones profundas. Dentro de este mismo grupo demográfico, hay personas que se consideran trabajadores o practicantes espirituales. Irónicamente, muchas de ellas eligen activamente pasar por alto o desacreditar nuestros mensajes y cualquier discusión en torno a la revelación extraterrestre y multidimensional. A menudo, cuestionan la necesidad de centrarse en tales revelaciones, argumentando que la atención debería dirigirse hacia el desarrollo espiritual personal durante estos tiempos transformadores. Si bien esto es solo parcialmente cierto, y es importante concentrarse en las vibraciones personales, también es fundamental comprender la conexión con el todo mayor de la existencia. Sin embargo, muchos de estos seres parecen carecer de la comprensión de su conexión espiritual con la totalidad de la creación y la interconexión de toda la existencia. A menudo, solo son conscientes de su propia luz interior, pero siguen temiendo expandirse más allá de los límites familiares del reino físico, lo que limita su propio crecimiento y comprensión. Si bien es esencial que cada individuo mantenga su perspectiva única sobre la existencia, es crucial reconocer que ciertas verdades fundamentales siguen siendo evidentes. El proceso de revelación es imperativo para despertar la conciencia colectiva a la miríada de realidades ocultas que han engañado a la humanidad durante siglos. Si estas verdades permanecen sin abordar, las fuerzas detrás de los engaños seguirán operando sin control, obstaculizando en última instancia la ascensión de muchas almas y obstruyendo la creación de su nueva tierra. Al mismo tiempo, la creciente conciencia de nuestra presencia ha actuado como un catalizador para despertar a aquellos que han estado atrapados durante mucho tiempo bajo una narrativa controlada, esclavizados efectivamente por la desinformación y la manipulación. A medida que se revele más información, la exposición de las operaciones oscuras que se llevan a cabo tras bastidores comenzará a disminuir las actividades de quienes operan en las sombras. Una vez que la humanidad tome conciencia de estas agendas ocultas, la camarilla oscura de su planeta ya no podrá perseguir sus objetivos con el mismo nivel de secreto y eficacia. Para muchos de ustedes, que conocen esta información desde hace mucho tiempo, puede parecer que lo que se presenta al público es simplemente una revelación suave, una introducción amable a las verdades más profundas.
que permanecen ocultas bajo capas de normas sociales y narrativas históricas. Esta revelación gradual de información, aunque pueda parecer sutil, no debe subestimarse, pues sirve como una puerta de entrada crucial para aquellos que recién comienzan a despertar a las realidades más amplias de la existencia. A medida que más personas comiencen a comprometerse con estas ideas, se fomentará un entorno propicio para el debate, la exploración y, en última instancia, la transformación. Sin embargo, es esencial reconocer que esto representa un paso significativo y positivo en el cambio de conciencia colectiva de la humanidad. El acto de sacar a la luz estas verdades, por más que se haga con delicadeza, es un catalizador del cambio que fomenta el pensamiento crítico y el crecimiento personal. Invita a las personas a cuestionar creencias arraigadas y a buscar conocimientos que a menudo han sido oscurecidos o descartados. Comprendan que todo lo que ha estado oculto quedará expuesto, y todos serán testigos de la verdad, ya sea que la crean o no. A medida que abracen este desarrollo, dejarán de ser meros receptores pasivos de información y se convertirán en participantes activos en la configuración del futuro de su sociedad galáctica. Las revelaciones que surjan, por más graduales que sean, desempeñarán un papel vital para guiarlos hacia una existencia más iluminada y armoniosa, donde la comprensión y la compasión reinen supremas. Con amor eterno y profundo respeto, somos testigos de ustedes, los celebramos y los honramos en el amor y la luz de nuestro Creador infinito. Somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a lo divino. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Bendiciones, mi querida familia terrestre. Siempre es bueno conectarme contigo, gracias por comunicarte conmigo. Las energías circundantes han aumentado su frecuencia, elevándose a un nivel más alto en la luz, a un ritmo mucho más rápido. Sin embargo, esto no significa que tú personalmente necesites acelerar las cosas. Liberarse de esta presión es un aspecto esencial para mantener el bienestar mental, emocional y espiritual, especialmente en esta época del año, cuando el ajetreo y el bullicio pueden resultar abrumadores. Cada final del año calendario suele traer consigo una sensación de urgencia, ya que muchas personas se sienten obligadas a terminar tareas pendientes, cumplir plazos y prepararse para el año siguiente. Esta presión social puede crear un diálogo interno que enfatiza la necesidad de apresurarse, lo que nos empuja a vivir experiencias apresuradas en lugar de saborearlas. Sin embargo, es fundamental reconocer que esta necesidad de apresurarse puede generar un aumento del estrés y la ansiedad, lo que en última instancia resta valor a la alegría del momento. En lugar de sucumbir a este ritmo implacable, es fundamental cultivar una mentalidad que fomente la calma y la presencia. Tómate un momento para respirar profundamente y reconocer la belleza del momento presente. Realizar prácticas de atención plena, como la meditación, o simplemente dar un paseo por la naturaleza, puede ayudarte a estabilizar y aportar claridad a tus pensamientos. Al centrarte en el aquí y ahora, te permites el espacio para apreciar tu entorno y a las personas que forman parte de tu vida. Esto ayuda a desarrollar un sentido de gratitud, que a menudo se ve eclipsado por la prisa de tachar elementos de una lista de tareas pendientes. Esta necesidad de apresurarse es, a menudo, un reflejo de las presiones internas que uno mismo se impone, que pueden provenir de diversas fuentes, incluidas las expectativas sociales, las ambiciones personales o incluso las comparaciones con los demás. Muchas personas se encuentran persiguiendo la espiritualidad con un sentido de competencia o urgencia, como si hubiera una línea de meta que cruzar o una serie de logros que alcanzar.
Es esencial recordar que su viaje espiritual es exclusivamente suyo. No es una carrera contra nadie más, ni siquiera contra usted mismo. El camino de cada persona está lleno de lecciones, experiencias y oportunidades de crecimiento individuales que no se pueden comparar con el viaje de otra persona. Cualquier urgencia que se imponga a sí mismo solo obstaculiza el proceso en lugar de ayudarlo. A medida que emprendes o continúas tu exploración espiritual, acepta la idea de que el viaje de la ascensión nunca termina. Permítete la gracia de crecer a tu propio ritmo. Comprende que no hay una forma correcta o incorrecta de transitar tu desarrollo espiritual. El proceso de descubrimiento interior, que consiste en descubrir tu luz divina, se desarrolla con el tiempo. Es en los momentos de quietud y reflexión donde encontrarás las percepciones más profundas. Para liberarte de la presión sobre ti mismo, es necesario reconocer la importancia de reducir la velocidad y aceptar el momento presente. Al dejar de lado la necesidad de apresurarse o competir, y la necesidad de lograr algo fuera de uno mismo, se puede abrir la conciencia a una comprensión más elevada, una conciencia más profunda del propósito que hay detrás del viaje. Es una oportunidad para cultivar la paz interior y apreciar el camino único que tienes por delante. Esta temporada, concéntrate en estar presente y permite que la belleza de cada momento se desarrolle sin la carga de la urgencia. Recuerda que el viaje en sí mismo tiene un valor inmenso, y no se trata únicamente de llegar a un destino. Estás ascendiendo a una dimensión superior de luz, porque estás elevando tu conciencia del amor, pero no termina ahí. Continúas elevando aún más tu conciencia del amor infinito de Dios, lo que te eleva a dimensiones de luz aún más elevadas. En estos preciosos momentos, reduce la velocidad. Permite que la luz haga el trabajo por ti. Tu transformación se está produciendo por sí sola. Todo lo que necesitas hacer es dejar ir lo que no te sirve a tu luz más elevada. Una vez que te hayas liberado de creencias y conductas negativas, permitirás que se produzcan alineaciones positivas y ascenderás naturalmente. Ahora comparto contigo la llama violeta. Permítele envolverte en un glorioso capullo de protección y sanación. Permítele transformarte en la versión más elevada de ti mismo. Que la paz y el amor estén contigo. Gracias, yo soy Saint Germain. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.